Queridos amigos, queridas amigas, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor en las universidades de Castilla-La Mancha e Internacional de La Rioja. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la Asociación Europea de Profesores de Español la aceptación de mi propuesta de comunicación, que lleva por título El uso del léxico y la fraseología del mundo de los toros en la novela Yo soy el otro de Berta Vías Mau, publicada en el año 2015. Voy a intentar ser lo más breve posible y, bueno, reservo comentarios y cuestiones posteriores para la versión escrita del trabajo y también para la conversación que mantendremos durante la celebración del Congreso. He estructurado para ello mi trabajo en estas tres partes. Abordo el tema de manera general en el primer punto, estudio este caso de manera concreta en el segundo, doy pues, bueno, algunos apuntes y ofrezco unas pequeñas conclusiones. Cuando acudimos a la enciclopedia Los Toros, conocida por el nombre de su autor principal, José María de Cossío, es decir, Cossío, el apartado dedicado al lenguaje taurino viene a decirnos que, bueno, que a pesar de que los términos de la tauromaquia tienen un uso privativo muy reducido, sí que es cierto que son frecuentes en el uso de la lengua, ¿no? Cosío habla de cualquier español, yo creo que lo podemos extender a cualquier hispanohablante, ya sea el español su lengua materna o sea una lengua aprendida como idioma extranjero, ¿no? Entonces, bueno, no es en un principio el lenguaje taurino algo que se quede únicamente dentro del mundo del toro, sino que, bueno, es algo que es conocido por todos, tiene un uso que va más allá. En este sentido, Miguel de la Fuente González creo que de manera muy acertada, y vamos a utilizar este planteamiento para nuestro trabajo, distingue cuatro usos del lenguaje taurino. En primer lugar, estaría pues, bueno, pues aquel que Cossío podía considerar más privativo, que es el uso especializado o taurino, que es el que se da probablemente en el contexto sobre todo de la corrida de toros. Luego estaría el uso metataurino, que es aquel que se utiliza por parte de la gente del mundo del toro, utilizando un lenguaje propio del mismo, pero bueno, pues con un sentido, un significado mucho más común, ¿no? De ahí que quizás, bueno, nosotros consideramos que quizás este es el más ambiguo, también el que puede acarrear más complicaciones, sobre todo a la hora de querer definirlo en un texto literario, ¿no? Y con esto anunciamos quizás, pues bueno, pues uno de los problemas que puede tener nuestra investigación. Luego tenemos el uso literario, que bueno, sería pues el propio que, que tiene una relación directa quizás con la metáfora, ¿no? Con su uso como tal dentro de la literatura, y el uso común, que es probablemente del que todos participamos, ¿no? No todos participamos del uso especializado taurino, quienes somos aficionados a las corridas, pues sí que es verdad que puede que lo tengamos más presente. Los profesionales del mundo del toro hacen un uso de él mucho mayor, ¿no? Porque tienen más posibilidades de hacerlo, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que es difícil que escapemos del uso común del lenguaje, del léxico, de la fraseología del mundo de los toros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes trabajos que apoyan esta cuestión, ¿no? El mundo de los toros, además, es un mundo que guarda un lenguaje bastante rico, ¿no? Con palabras como Alexe, pues marca aquí, capote, montera, muleta, ¿no? Pero bueno, como decimos, ese uso en un principio es reducido al que estaría destinado, como puede suceder con el lenguaje específico, ¿no? De otras
especialidades o disciplinas de la vida, pues ha traspasado las fronteras de este y bueno, pues ya está destinado y está muy inserto en la vida cotidiana. Además que, bueno, para su uso en un primer momento, ¿no? Y en esto estamos de acuerdo con, con esta autora, pues bueno, pues no hace falta ser aficionado, ¿no? O estar a favor de las corridas, sino que incluso los propios detractores de los toros utilizan también este tipo de expresiones, ¿no? De una manera muy concreta, hay un estudio muy reciente que nos parece además muy interesante de Pamias Bertrand, donde, bueno, pues a la conclusión, y aquí la ofrezco, ¿no? A la conclusión a la que llega es que, bueno, pues dentro del mundo hispanohablante se observa que allí donde se han celebrado corridas de toros, pero ya no sucede, ¿no? Como puede ser el caso de Cuba o el caso de las naciones del Cono Sur, donde ya no se celebran, como digo, espectáculos taurinos, decrece el uso del léxico y de la fraseología del mundo de los toros, mientras que en aquellos lugares donde la corrida todavía está vigente y se celebra con cierta regularidad, el uso de este tipo de lenguaje está mucho más presente. Nosotros proponemos como caso de estudio una interesantísima novela que se llama Yo soy el otro y tiene la autoría de Berta Vías Mau, una escritora madrileña nacida en el año 1961. Consideramos además que es una de las escritoras más interesantes dentro del panorama narrativo español actual. Además de Yo soy el otro, a la que ahora nos vamos a referir, ha publicado otros textos. Aquí hemos hecho una selección que, bueno, hemos intentado que responda también a la calidad literaria que consideramos que está presente en toda su obra y, por supuesto, bueno, pues a un criterio que nos acerque a lo más reciente de esta autora, que es, como digo, pues una escritora que ha publicado estos textos como Los pozos de la nieve, venían a buscarlo a él, ambas en el sello de Acantilado, donde también está Yo soy el otro, y ya con Lumen más recientes son La mirada de los Mauat y Una vida prestada. Una vida prestada, esto ya sé que entra dentro del campo de la opinión personal, es una de las novelas más interesantes que se han publicado en los últimos años en la narrativa española, donde recoge la vida de la fotógrafa Vivian Mayer, bueno, pues que como saben también se ha recuperado a través, bueno, pues de un documental reciente. Pero bueno, si conocemos a Berta o señalamos solo su faceta como novelista, creo que esta presentación quedaría incompleta porque también es traductora del alemán al español. Principalmente ha traducido a los dos últimos autores que aparecen en esta selección, a Joseph Roth y a Stefan Zweig, pero también podemos observar cómo ha traducido al español desde el alemán a otros como Las penas del joven Werther de Goethe o también Morir de Arthur Schnitzler. En este caso es bueno, pues una selección muy chiquitita de todo lo que ha traducido Berta Biasmau. Gracias a ella hemos podido leer varios textos de la literatura alemana en español. La novela que proponemos como estudio es Yo soy el otro. Es una novela interesantísima, como pueden ver, ¿no? Si atendemos al elemento paratextual de la portada, como indica Janet, pues bueno, pues vemos la fotografía de un señor que parece ser, pero que no es el cordobés, ¿no? Quien sale en la portada es un novillero que coincidió en su tiempo, en los años, en la década de 1960, con Manuel Benítez el Cordobés. Este señor que aparece en la portada se llama José Sáez y era conocido como el otro, ¿no? En referencia, pues bueno, pues a ser el otro cordobés, ¿no? El cordobés como fenómeno de masas en aquel momento de la España yeye es algo que está bastante estudiado y conocido por todos. Y bueno, pues surgieron una serie de imitadores, entre ellos José Sáez, que fue un novillero de Jaén, que bueno, no tuvo la misma suerte que tuvo el cordobés dentro del mundo de los toros, ¿no? Como ha señalado la autora en diversas entrevistas, y además nosotros estamos de acuerdo
con esta afirmación, no estamos ante una novela de toros o una novela taurina como, bueno, pues podría ser Sangre y Arena de Vasco Ibáñez o un texto también de corte taurino, que no sea una novela como es Juan Belmonte, Matador de Toros, de Manuel Chávez Nogales. Estamos frente a una novela que utiliza como fondo el mundo de los toros, pero sobre todo es una novela que nos viene a hablar del fracaso y del éxito y también, bueno, pues juega con la cuestión de la identidad y del doppelganger, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? También resaltar, y a mí me parece que, bueno, que puede servir un poco también como tema, como subtema, como, bueno, un poco reflejo histórico de la España de su momento, ¿no? Entonces, bueno, no estamos ante una novela, como digo, taurina, pero sí que es verdad que aprovecha algo muy interesante que también ha destacado la autora, que es el uso del vocabulario tan rico, tan extenso que contiene este mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está, digamos, pues, bueno, la parte central de nuestro trabajo, ¿no? Como digo, podría alguien, ¿no?, decir, bueno, se trata al fin y al cabo de una biografía, ¿no? Pero ni mucho menos. Estamos entrando en el terreno de la ficción que toma como referente a una persona que existió en su momento. Entonces, bueno, nosotros ofrecemos aquí 4 ejemplos, por no tampoco no extendernos demasiado, que corresponden con el estudio anterior que citábamos en torno a los diferentes usos que tiene el lenguaje taurino, ¿no? Y que aparecen en la novela. En este caso vemos, en primer lugar, el uso especializado o taurino, ¿no? Es decir, aquí lo que tenemos es la descripción, ¿no? Descripción de manera somera de una faena, ¿no? Desde que el torero, bueno, pues ya, sobre todo sería la descripción del último tercio, ¿no? Desde que toma la muleta hasta que mata al toro y le es concedido, pues se le concede una oreja, ¿no? Hemos resaltado en estos ejemplos en negro pues bueno, pues aquellas en negrita, perdón, aquellas palabras que formarían parte del léxico y de la fraseología del mundo de los toros, ¿no? Entonces vemos como palabras como faena, tres pases de rodilla en tierra, tanda de derechazos naturales, media estocada certera o apéndice están utilizados con el rigor que exige, pues bueno, pues este uso, ¿no? Que es el uso, como digo, especializado, el uso taurino. Este es el segundo uso, ¿no? Segundo caso que indicábamos, que, bueno, pues podía ser el más, quizás el más ambiguo, ¿no? El que menos aparece en la novela y creo que incluso cada ejemplo, pues bueno, pues podría entrar un poco en discusión y ver si pertenece a este caso o quizás pertenece al último, bueno, pues porque tiene quizás en común, ¿no? Precisamente ese uso general del mismo. Bueno, pues en este caso sí que hemos encontrado un ejemplo que se podría ajustar a este caso, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que el uso metataurino quizás sería mucho más fácil de identificar si, bueno, si pensamos sobre todo en la lengua oral, ¿no? En la lengua escrita y más en un texto escrito, en una novela, quizás sea un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, en este caso pues bueno, pues José recibe una ofensa, ¿no? Porque le dicen, bueno, pues es que tú decías que no te importaba morir, ¿no? Y entonces José en realidad sí que le da valor a su vida, no quiere perderla frente al toro, y entonces dice, bueno, dice, se arrancó para embestir de frente, ¿no? Es bueno, un uso del lenguaje taurino que podría utilizar, ¿no? Cualquiera, pues pensemos en una discusión, luego lo que ustedes quieran, pero bueno, está utilizado por gente del mundo del toro, en un contexto, digamos, del mundo del toro, pero sí que tendría el uso común. De ahí, como digo, su ambigüedad, ¿no? Luego tendríamos el uso literario, ¿no? Más, pues bueno, pues como digo, en este sentido se puede ver mucho más claro, más evidente. Dice, los trajes de luces son atavíos de amor, ¿no? Donde podemos, bueno, pues, utilizar comparaciones, metáforas, ¿no? Figuras retóricas en ese sentido, ¿no? Y dice, con los que los toreros andan caracoleando por la arena y dibujando flores en el aire, con su cuerpo y con el capote, ¿no? Entonces, bueno, como ven las partes que destacamos en negrita, sí que es verdad que, bueno, pues evidentemente un traje de luces no es un atavío de amor, ¿no? Un traje de luces es una prenda con la que el torero se viste para actuar en la corrida, ¿no?
y es así, ¿no? Entonces, y con el capote no dibuja flores en el aire, sino que lo que hace es burlar al toro. Entonces, bueno, como vemos aquí, sí que el uso literario es mucho más evidente y además aquí es donde consideramos que la autora consigue sacarle un partido, ¿no? Mucho mayor a la riqueza que tiene el léxico y la fraseología del mundo de los toros, ¿no? Que bueno, que esto pues podría ser también un rasgo común a otros textos que tuvieran al mundo de los toros como trasfondo, ¿no? Y luego tendríamos el uso común con una expresión que yo creo que conocemos todos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, aquí la ambigüedad quizás podría rebotar y viajar al segundo caso, de eso podríamos ser acusados, pero bueno, agarrar al toro por los cuernos es una expresión ya de uso común, interiorizada y que, bueno, que de una manera u otra todos hemos llegado a decir alguna vez, ¿no? Para enfrentarnos a alguna situación pues, difícil o decisiva, ¿no? Y entonces, bueno, pues a modo de conclusión, pequeñas notas finales, bueno, pues sí que podemos decir que no estamos ante una novela taurina o una novela de toros, sino que, bueno, se sirve de este trasfondo, de este contexto para otros temas, ¿no? Ya lo anunciábamos antes, un poco esa dualidad del el éxito frente al fracaso, la cuestión de la identidad, la cuestión del doble y otras cuestiones que podrían estar alrededor, como decíamos, como el reflejo, ¿no? También de la España de su tiempo. Sí que es verdad que, bueno, en mayor o menor intensidad, pero el léxico y la fraseología del mundo de los toros aparecen en los cuatro usos que nosotros queremos estudiar. Haremos, evidentemente, el listado completo, ¿no? Lo presentaremos en el trabajo escrito para, bueno, pues también mostrarlo en un análisis, pues bueno, de corte cuantitativo, cualitativo, que sería en ese sentido lo más oportuno, ¿no? Y aquí hemos prescindido de él para, pues tampoco, pues para no alargarnos demasiado, ¿no? Y bueno, por último, bueno, pues nosotros destacamos la vigencia del lenguaje taurino para la construcción, ¿no? Estética. En este sentido, bueno, la construcción estética se demuestra a través del artefacto de la novela, ¿no? Y también como parte de la comunicación del español actual, ¿no? Entonces es muy interesante porque, bueno, por un lado tenemos, como decimos, esa cuestión de la búsqueda de la belleza a través de la expresión literaria, en la que el lenguaje taurino en esta novela tiene un peso fundamental y también como parte de la comunicación, es decir, cuando la voz narrativa emite un mensaje, el receptor lo entiende perfectamente porque comprende toda una serie, en el caso de las metáforas, toda una serie de metáforas y en el caso a lo mejor más restrictivo del uso especializado del lenguaje, pues bueno, aún así también considero que el receptor consigue, ¿no? Evidentemente, un entendimiento total del mensaje que emite la voz narrativa. Esta es la bibliografía que he citado únicamente aquí en la presentación. Si necesitan, bueno, pues alguna aclaración, alguna cuestión, yo estaré encantado de resolverla y no me gustaría despedirme sin agradecerles su tiempo y mandarles un cordial saludo.